Audiolibros en 15 minutos. Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. Benjamin Franklin fue uno de los primeros estadounidenses en teorizar sobre el sueño, pero dejó un legado pobre. Quizás hayas escuchado el dicho, dormiré cuando esté muerto. Tales dichos son emblemáticos de una actitud estadounidense común, que dormir es para los tontos, para las masas perezosas que no tienen nada mejor que hacer. Pero, ¿cuándo comenzó esta actitud poco saludable? Para averiguarlo, tendremos que retroceder hasta el siglo XVIII, cuando uno de los padres fundadores de la nación, Benjamin Franklin, consideró seriamente el tema. Antes de convertirse en político, Benjamin Franklin fue un erudito prototípico cuya larga lista de profesiones incluía inventor, impresor de periódicos y autor. Una de sus publicaciones fue el Almanaque Anual del Pobre Ricardo, que incluía poemas, proverbios, astrología y consejos útiles para los primeros pobladores de la década de 1730. Uno de sus dichos más famosos del almanaque, un dicho que todavía se usa hoy en día, es acostarse temprano, levantarse temprano hace que un hombre sea sano, rico y sabio. En 1735, cuando Franklin publicó este consejo, advirtió a la gente que levantarse tarde solo los haría esforzarse e intentar en vano recuperar el tiempo perdido. Los hábitos de sueño de Franklin eran relativamente normales y quizás sorprendentemente económicos. Terminaba todos los días a las 10 de la noche, y se levantaba todas las mañanas a las 5 de la mañana. Pero a medida que pasaba el tiempo, la actitud de Franklin comenzó a cambiar, y dormir se hizo cada vez más indeseable. Durante la década de 1740, en otros escritos con su seudónimo de Pobre Richard, Franklin adoptó una visión más crítica del sueño. Sus máximas ahora imploraban a la gente que se levantara, que dejara de desperdiciar sus vidas, incluso comenzó a decirle a la gente que habría tiempo suficiente para dormir una vez que estuvieran 6 pies bajo tierra. La actitud antisueño de Franklin bien pudo haber sido impulsada por Juan Calvino. Franklin admiraba profundamente al reformador protestante, un hombre conocido por su aversión al sueño. Cuando Calvino murió a la edad relativamente temprana de 55 años, Franklin señaló en su elogio que en realidad había vivido mucho más tiempo que la mayoría, ya que había perdido muy poco tiempo durmiendo y perezosamente. Thomas Edison fue uno de los primeros e incansables promotores de la cultura estadounidense del insomnio. Cuando piensas en las contribuciones de Thomas Edison a la sociedad, probablemente pienses en sus inventos, como la bombilla o el fonógrafo. Quizás incluso admires su impresionante productividad. Pero lo que mucha gente no piensa es en las repercusiones duraderas de la incansable laboriosidad que permitió a Edison ser tan prolífico. Thomas Edison fue sin duda un importante modelo a seguir para los primeros estadounidenses, y su ejemplo, quizás más que cualquier otra cosa, promovió una cultura de insomnio en la joven nación. En primer lugar, al introducir la bombilla, Edison hizo de la idea de trabajar toda la noche una opción realmente viable. Y como fundador de General Electric, Edison tenía 1.000.000 de razones para querer que sus trabajadores creyeran en las ventajas competitivas de no dormir. Edison estaba tan comprometido con promover los méritos de quedarse sin dormir que conspiró con los periodistas, y habló con el público en exposiciones. El mensaje era claro: dormir es una pérdida de tiempo. El insomnio también influyó en las prácticas de contratación de Edison. Solo eligió a los empleados que mostraran su voluntad de permanecer despiertos y trabajar durante períodos prolongados. Los periódicos, fascinados con la historia de éxito de Edison, estaban más que dispuestos a difundir su mensaje. En una edición de 1878 del Chicago Tribune, un perfil admirador detallaba la incansable ética de trabajo de Edison: permanecía despierto día y noche, descansando solo 2 o 3 horas para rejuvenecerse. No era difícil para la gente ver cómo los exitosos inventos de Edison estaban relacionados con su política de insomnio. En 1879, Edison mejoró su bombilla creando un filamento más duradero y duradero, un invento que sin duda ayudó a Edison y a su equipo a trabajar durante muchas noches sin dormir para desarrollar su plan de distribución de electricidad en los Estados Unidos. Su reputación se consolidó aún más en 1885 cuando la poeta y activista Sarah Bolton publicó Cómo se gana el éxito.
En él, Bolton relató un período particularmente impresionante en el que Edison trabajó 60 horas seguidas, y estimó que su jornada laboral promedio en esa época duraba 18 horas. Con su vuelo sin dormir, Charles Lindbergh se convirtió en la encarnación de la virilidad en la década de 1920. En el siglo XX, surgió una nueva generación de masculinidad sin dormir, una que llamó la atención del público y encarnó su espíritu aventurero. En 1927, Charles Lindbergh se convirtió en un ídolo estadounidense, y un ejemplo de hombría cuando anunció que batiría récords pilotando un avión sobre el Océano Atlántico. De tener éxito, Lindbergh volaría su avión 3.600 millas, de Nueva York a París, y batiría récords del vuelo más largo jamás realizado. Pero para que su plan tuviera éxito, Lindbergh tuvo que hacer que su avión de 50 pies fuera lo más ligero posible. Esto significaba volar solo y sin ningún equipo de comunicación a bordo. Naturalmente, la hazaña sin precedentes de Lindbergh capturó la imaginación del público. Lo apodaron el Águila Solitaria y los periódicos estaban llenos de informes esperados con impaciencia sobre cada uno de sus movimientos. Uno de los aspectos más fascinantes del vuelo de Lindbergh fue su necesidad de permanecer despierto. Duraría un total de 33 horas y media, y Lindbergh correría el riesgo de morir si se quedaba dormido aunque fuera por un momento. El avión de Lindbergh inició su histórico viaje el 20 de mayo de 1927, y la prensa inmediatamente intensificó el suspenso. En el New York Times, otros pilotos de larga distancia insistían en que el factor más crucial no era el clima ni los aparatos del avión, sino la capacidad de Lindbergh para mantenerse despierto. La prensa avivó aún más el entusiasmo al informar que Lindbergh solo había conseguido dormir 1 o 2 horas la noche anterior a su despegue. Pero Lindbergh aterrizó sano y salvo en París la noche del 21 de mayo. Y cuando la prensa acudió a recoger sus declaraciones, parecía querer mantener su imagen pública de fuerte virilidad. Así que, aunque parecía bastante aturdido después de aterrizar su avión, le dijo al Chicago Tribune que no había ningún problema en mantenerse despierto durante el vuelo. Lindbergh sigue siendo famoso por su insomnio. Pocos futuros amantes del sueño disfrutarían de tales elogios. Los empresarios carismáticos y exitosos promovieron la lucha contra el sueño en la década de 1980. En la década de 1980, había una nueva economía global que exigía que las personas trabajaran más horas que nunca. Como el dinero nunca duerme, más personas adoptaron la misma actitud, a pesar de que también había una moda en auge por el fitness. Sorprendentemente, los psicólogos y los científicos también afirmaban que dormir menos tenía beneficios para la salud. Al parecer, los periodistas estaban contentos de perpetuar el mito del éxito sin dormir buscando datos científicos que respaldaran esta narrativa. Había libros enteros dedicados al tema. El libro de 1979 de Everett Matlin, Duerme menos, vive más, estaba repleto de investigaciones que argumentaban en contra de la necesidad de dormir 8 horas por noche. En 1981, el psicólogo Ernest Hartman publicó sus propios hallazgos, que sugerían que quienes duermen 6 horas o menos son más enérgicos, capaces, exitosos y felices. Incluso alentó a las personas a entrenarse para dormir menos a fin de aprovechar estos beneficios, del mismo modo que las personas que hacen dieta necesitan cambiar su estilo de vida si desean perder peso. La década de 1980 también estuvo repleta de líderes empresariales carismáticos que promovieron aún más el estilo de vida estadounidense sin dormir. Uno de los mejores ejemplos es el CEO de Walmart, Samuel Walton. Era famoso por sus reuniones semanales de personal los sábados a las 7 de la mañana, para las que se levantaba a las 2 de la mañana para prepararse revisando meticulosamente las cifras de ventas de todas sus tiendas. Las historias sobre los métodos de Walton adquirieron proporciones míticas en el libro de Tom Peters, En busca de la excelencia, que destaca las excéntricas tácticas motivacionales de Walton a altas horas de la noche, como presentarse en los centros de distribución de Walmart, a las 2:30 de la mañana para sorprender a los empleados con una bolsa de rosquillas. Un día laboral normal para Sam Walton comenzaba a las 6 de la mañana, y no terminaba hasta que el reloj marcaba la medianoche.
Y dado el evidente éxito de Walmart, los ejecutivos de negocios de los Estados Unidos estaban ansiosos por seguir su ejemplo y dedicar 90 horas a la semana laboral. Pero un empresario de la década de 1980 encarnó este espíritu mejor, quizás, que todos los demás. Donald Trump y la cultura deportiva estadounidense continuaron vinculando el insomnio con el éxito. Gracias a las tumultuosas elecciones presidenciales de 2016, Donald Trump ha llegado a representar muchas cosas diferentes para mucha gente diferente. Pero hay una cosa que se ha mantenido constante desde sus días como magnate inmobiliario en la década de 1980, no le importa dormir. Durante los últimos 20 años, Trump ha sido un icono para los ejecutivos de negocios hipermasculinos, y ha hecho que su disgusto por dormir forme parte de esa imagen. Desde sus primeros negocios inmobiliarios de alto perfil en la década de 1980, Trump ha estado muy activo en la creación y promoción de su propia personalidad pública. En su primer libro Superventas, Trump, The Art of the Deal, expuso los ingredientes centrales de su receta para el éxito, y uno de ellos es trabajar muy duro y dormir lo menos posible. Hace hincapié en la importancia de superar a los competidores despertándose antes que ellos, y aprovechando un entorno empresarial que nunca duerme. En su libro de 2004, Trump, Think Like a Billionaire, dijo a los lectores que su propio horario de sueño se había reducido a 4 horas, entre la 1 a.m. y las 5 a.m. y los alentó a dormir lo menos posible. Este tipo de mentalidad también se puede ver en el mundo del deporte. En la Liga Nacional de Fútbol, los jugadores, entrenadores y directivos pueden considerarse ejemplos de grandes líderes masculinos. Algunos de los gerentes más exitosos eran famosos por su estilo de gestión sin dormir. Durante 60 años, George Halas trabajó 16 horas al día mientras dirigía a los Chicago Bears hasta su muerte en 1983. El antiguo asistente de Halas, George Allen, adoptó esta agotadora ética de trabajo cuando se convirtió en el entrenador de los Washington Redskins. Allen solo dormía unas pocas horas cada noche, y utilizaba su oficina como dormitorio para no tener que perder el tiempo desplazándose. Llegados a este punto, puede que te preguntes, ¿había alguien que apoyara la jornada laboral regulada? Vamos a averiguarlo en el próximo parpadeo. A pesar de los múltiples casos de la Corte Suprema, todavía no hay muchas regulaciones que garanticen horarios de trabajo seguros. Incluso si su jornada laboral es una actividad típica de 9 a 5, puede provocar sentimientos de estrés, agotamiento y exceso de trabajo. Pero míralo por el lado bueno. Al menos no trabajas a principios del siglo XX. A pesar de las pésimas condiciones de trabajo a lo largo del siglo XIX, todavía no existían regulaciones sobre las horas de trabajo cuando los Estados Unidos entraron en el siglo XX. Los que esperaban mejoras estaban prestando mucha atención al caso de la Corte Suprema de Lochner contra Nueva York. El caso se centró en las malas condiciones laborales de los panaderos, la mayoría de los cuales trabajaban en sótanos fríos y estrechos con poca o ninguna luz natural. Como consecuencia de ello, su salud se vio afectada. En el centro de la demanda estaba un proyecto de ley que había aprobado Nueva York que limitaba el horario de trabajo de los panaderos a un máximo de 10 horas por día y 60 horas por semana. Sin embargo, tras una inspección rutinaria, el Estado acusó al empresario de una panadería John Lochner por infringir estas nuevas normas, y apeló su caso ante el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Desafortunadamente, quienes esperaban una intervención federal se sintieron defraudados cuando la Corte Suprema falló a favor de Lochner, calificándolo de asunto privado entre el panadero y sus empleados. Finalmente, las regulaciones comenzaron a aparecer, cuando un caso similar, esta vez relacionado con mujeres en el estado de Oregón, compareció ante el Tribunal Supremo en 1908. Oregón había aprobado una ley para limitar las horas de trabajo de las empleadas en las lavanderías comerciales. El futuro juez de la Corte Suprema, Louis Brandeis, representó al Estado cuando éste compareció ante el tribunal, y pronunció un discurso apasionado en el que sostuvo que, al trabajar más de 10 horas al día, las mujeres ponían en riesgo su capacidad de tener hijos.
Puede parecer un argumento inusual hoy en día, pero funcionó y logró convencer a la Corte Suprema de que apoyara las regulaciones del Estado. Sin embargo, la falta de una regulación federal general promovería condiciones peligrosas para las generaciones venideras. Solo los trabajadores de la salud han recibido reglamentos para evitar el exceso de trabajo. Si piensa en las escandalosas condiciones de trabajo, podría pensar que se limitan a los mineros del carbón y a los trabajadores de las fábricas, pero este problema sigue siendo una amenaza muy inmediata y generalizada. Los accidentes hospitalarios son un excelente ejemplo de cómo los trabajadores agotados que sufren falta de sueño siguen siendo un problema. Se necesitó un caso desafortunado y mortal para que finalmente se establecieran normas en el campo de la salud. En marzo de 1984, Libby Sion ingresó en el Hospital Manhattan de Nueva York. A la joven de 18 años le diagnosticaron síntomas parecidos a los de la gripe, pero por lo demás era una mujer joven y sana. Fue un shock cuando, solo unas horas después, Libby murió. Los informes no estaban claros, pero parece probable que le recetaran por error tranquilizantes que reaccionaron fatalmente con los antidepresivos que estaba tomando. Lo que estaba claro era que el personal del hospital, al estar sobrecargado de trabajo hasta el punto de ser incompetente, desempeñó un papel importante en su muerte. La pasante encargada de su cuidado había estado trabajando 100 horas a la semana, incluidos 3 turnos nocturnos por semana. Si bien la salud de Libby se deterioró rápidamente durante su breve estancia, esta becaria estaba ocupada teniendo que tratar con otros clientes y no la visitaba. Solo logró pedir a las enfermeras que la sujetaran y aumentaran la dosis del tranquilizante que probablemente la mató. Si hay un lado positivo, es que el padre de Libby Sion demandó al hospital, y un gran jurado decidió que había que tomar medidas. No se pronunciaron en contra de los médicos por negligencia, sino que recomendaron que se regularan las horas de trabajo de los médicos. Y un año después, eso es justo lo que pasó. El médico Bertrand Bell encabezó un comité que decidió que los profesionales médicos no trabajarían más de 80 horas a la semana y no más de 24 horas seguidas. Y cada semana, deben tener un descanso ininterrumpido de 24 horas para recuperarse. Es una buena señal, pero, lamentablemente, ese compromiso con la seguridad sigue siendo la excepción y no la regla.